Mi pregunta es, ¿por qué los musulmanes creen que la máscara ahora desde un punto de vista biológico, un padre quiere salir y formar parte de la sociedad, pero si está atrapado, entonces hay un Corán que Dios ha revelado en Jerusalén? ¿Qué podría estar diciendo eso? Esa es la pregunta. Porque, según la banda sonora, debería ser así para que los musulmanes acepten que Jesús, hasta los 5 años, ¿cómo fue que se convirtió en padre biológico? Pero el Corán dice, según la fuente de autoridad más importante y reconocida, el libro sagrado del Corán establece claramente, específicamente en los versículos de la Sura Al-Imrán. Todo esto se encuentra en esta obra fundamental de la fe islámica. Cuando María, la paz sea con ella, dice: ¿qué haré con mi hijo cuando nadie me ha tocado? Entonces Dios dice en la Sura Al-Imrán, el Corán, Dios dice, lo creó del polvo y luego le dijo, sé, y fue. Jesús es un signo de Dios, viene de Dios, igual que Adán, que fue creado del polvo y a quien se le dijo, sé, y fue. Así que entendemos que, aunque nosotros tenemos madre y padre, Dios, en su poder, puede crear incluso sin madre ni padre. Así es como fue el caso de Jesús, la paz sea con él. Y, en otro ejemplo, Dios creó a un ser humano sin madre ni padre, como Adán. Pero el versículo del Corán, la existencia de Jesús no proviene de una mujer, es una bendición, es como un favor especial que Dios concedió a Jesús, la paz sea con él, y no es como lo ven algunos observadores sunitas han dicho, y después el Corán también lo menciona, que si Dios hubiera querido, podría haber dado a alguien un observador, es decir, un hijo, pero eso no significa que Jesús sea el Hijo de Dios. Lo que se ve aquí es que percurrit petit tampa, ¿qué significa esto? En ese momento, lo importante es que Dios no tiene necesidad de nada, Dios no necesita liderazgo ni nada por el estilo, por eso no es una sola persona, Dios es así. El honor ha sido elevado para nosotros. El debate sobre el sexo solo tiene fuerza, porque si el mensaje de la madre se transmite, entonces la madre será elevada, como si se pidieran fideos. Ni siquiera es un honor sensible o famoso. Hay hambre, hay explosiones. Sigamos hasta donde nos lleve, hasta el Corán, hasta que digamos que estamos atrapados, hasta que no haya más beneficio. Nosotros, según este Corán, deberíamos tener la soberanía de la banda sonora. ¿Que el plan de Dios no es para el honor? ¿Acaso nuestra comprensión de la oración es solo eso? Soy la doctora Carpana. Mi pregunta es, ¿apoya el Islam el matrimonio entre familiares? Como sabrá, en medicina hay muchas anomalías congénitas debidas a los matrimonios consanguíneos, es decir, entre parientes cercanos. La hermana ha hecho la pregunta, ¿permite el Islam los matrimonios consanguíneos, es decir, casarse con familiares cercanos? Sí. En lo que respecta a los matrimonios, Alá dice en el Corán, en la Sura An-Nisa, capítulo 4, versículos del 20 al 25, cuáles son los matrimonios prohibidos. No puedes casarte con tu madre, tu hija, la hermana de tu madre, la hermana de tu padre, y se da una lista de los mahram cercanos. Pero casarse con un primo hermano está permitido. Pero entre hermano y hermana, padre y madre, esto no está permitido. Pero con un primo hermano sí está permitido. Hoy en día la ciencia nos dice que si se casan directamente hermanos de sangre, hay muchas probabilidades de que existan anomalías. Pueden surgir problemas genéticos. Así que si se casan directamente hermano y hermana, padre e hija, madre e hijo, o el tío paterno directo, la hermana del padre, etc., hay muchas probabilidades de que existan anomalías. Por eso el Islam lo prohíbe. Pero en lo que respecta a los primos hermanos, el Islam lo permite. Y hoy en día la ciencia nos dice que incluso entre primos hermanos existe la posibilidad, pero es insignificante. Un problema genético puede surgir incluso si dos personas, un chico y una chica, aunque no se conozcan, aunque no sean parientes, aún así puede haber un problema genético entre ellos. Eso no significa que los problemas genéticos solo ocurran entre familiares. Sí, las probabilidades son muy altas si son hermanos y hermanas de sangre directa, madre y padre, o tío directo. Pero entre primos hermanos las probabilidades son un poco mayores en comparación con personas desconocidas, pero la diferencia es exorbitante. Por lo tanto, el hadith, según el doctor Ahmad Sakar, hay un hadith en el que el profeta dijo: no os caséis generación tras generación entre vuestros primos hermanos. Así que, si generación tras generación seguimos casándonos, entonces sí hay un problema. De lo contrario, incluso la ciencia médica dice que en general no hay problema. Pero Sí, doctor Nike, primero déjeme decirle que es un verdadero honor estar aquí delante de usted.
He visto muchos sus programas en PTV y de verdad me parece usted una persona increíble. ¿Podemos saber su nombre? Así que, sí, me llamo Mahesh Oursekar y soy estudiante de doctorado en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Mumbai. Mi pregunta es un poco técnica. Me gustaría saber cuál es el concepto de alma en el Islam. Como sabrá, en gran parte de la filosofía india, el alma y la mente se consideran diferentes, mientras que en la filosofía occidental, alma y mente se consideran lo mismo. Así que mi primera pregunta es, ¿cuál es el concepto de alma en el Islam? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la relación del alma con el cuerpo? Entonces, después de la muerte, ¿sabe? El alma abandona el cuerpo y, bueno, cosas así. Así que es una pregunta en dos partes. ¿Cuál es el concepto de alma y cómo se relaciona con el cuerpo? ¿Y qué le ocurre después de la muerte? Gracias. El hermano Mahesh ha hecho la pregunta de cuál es el concepto de alma en el Islam, cuál es la relación entre el alma y el cuerpo humano y qué sucederá con el alma después de la muerte. Esa es la pregunta fundamental. ¿Eso es correcto? En lo que respecta al alma, el alma es la esencia del cuerpo humano. La principal importancia, en comparación con las demás creaciones de Alá Subhanahu wa Ta'ala, la creación de Dios Todopoderoso, la gran diferencia en el ser humano es el alma, y es la esencia que permanecerá incluso después de que una persona muera, de lo cual hablaré más adelante. En lo que respecta a la ciencia no habla sobre el alma. La ciencia aún no ha alcanzado ese nivel en el que pueda descifrar cuál es la esencia exacta del alma. Pero se han realizado investigaciones que muestran que cuando cualquier ser vivo muere, por ejemplo, un animal cuando muere, en comparación con un ser humano, cuando un animal muere, inmediatamente después de morir no hay diferencia en el peso. Pero cuando analizamos el peso de un ser humano, en el momento en que muere y cesa su vida, inmediatamente hay una pérdida de peso. Eso significa que hay algo que el ser humano pierde en el instante en que muere. Pero la ciencia aún no ha alcanzado ese nivel para descifrar qué es exactamente el alma. El alma es la esencia del ser humano. Y el Corán dice en la sura Al-Imran, capítulo número 3, versículo 185, Alá dice, Kullu nafsin dha'iqatu al-maut. Toda alma probará la muerte. En este mundo, esta vida, es una prueba para la otra vida. Alá dice en el Corán, en la sura Al-Mulk, capítulo número 67, versículo número 2, Anna alladhi khalaqa al-mauta wal hayawa, que Alá ha creado la muerte y la vida para probar quién de vosotros es mejor en obras. Así que esta vida es una prueba para la otra vida, y toda alma probará la muerte. Una vez que una persona muere, su alma no muere, sino que en el día del juicio, cuando sea resucitada, entonces, dependiendo de las buenas y malas acciones que haya hecho, el Todopoderoso, en el día del juicio, Él es Malik Rahim al-Din. Él es el dueño del día del juicio. Dependiendo de cómo hayas superado la prueba en este mundo, en función de eso, tu resultado será si vas al paraíso o al infierno. Así que el alma vive. El alma no vuelve. Solo experimenta la muerte cuando el cuerpo de una persona muere. Así que la relación entre el cuerpo y el alma juntos forma el ser humano aquí. Pero en el más allá se dará un cuerpo completamente nuevo y el alma sobrevivirá. Y luego, dependiendo de cómo hayas superado la prueba, irás al cielo o al infierno. Espero que eso responda a la pregunta. ¿Es el alma lo mismo que la mente? Hermano, la pregunta es, ¿el alma es lo mismo que la mente? No. Una vez más, la mente es abstracta. Si te pregunto, ¿dónde está tu mente? Entonces, si está bien, de acuerdo, ya sabes, mente está en el cerebro. Se trata de una palabra abstracta, como cuando dices, ocúpate de tus propios asuntos. Así que cuando hablamos de la mente, la gente empieza a pensar en el cerebro. Pero eso no significa que la mente esté en el cerebro, sino que es diferente. La mente, de nuevo, es una palabra abstracta. No sé dónde se encuentra la mente, pero cuando hablamos de la mente normalmente empezamos a pensar en el cerebro. Pero es una palabra abstracta. Espero que eso responda a la pregunta. Hola, me llamo Mahesh Mehta. Estoy jubilado. He visitado 15 países islámicos. La zona de oración para hombres y mujeres es diferente en todas partes. Incluso en la mezquita del profeta, la zona de oración para hombres y mujeres es diferente. En Karbala, Nayaf, Kazmain, Samarra, Damasco, en las mezquitas, la zona de oración para hombres y mujeres es diferente.
Pero durante la época del Hajj, en Mina, Muzdalifa, Arafat, Safa Marwa y cuando se hace el tawaf de la Kaaba Sharif, hombres y mujeres están juntos. Y en la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa, Beitul Muqaddas, en Jerusalén, hombres y mujeres están juntos. ¿Por qué? El hermano Maes Meta ha hecho una buena pregunta y conocemos a Maes Meta desde hace varios años, desde la creación de IRF. Mashallah, es una persona que, siendo no musulmán, solía llevarse cintas de vídeo cuando empezamos en 1991, y es que más cintas ha llevado. Y creo que ha visto más cintas del IRF que cualquier otro musulmán también. Ha hecho la pregunta de que, cuando ha visitado muchas mezquitas por todo el mundo, en la mayoría de los lugares la zona de oración para hombres y mujeres está separada. Pero cuando fue al Hajj, cuando estuvo en la Meca, en Mina y en Muzdalifa, la zona de oración es la misma y hombres y mujeres están mezclados, no están separados. Lo que el hermano no se da cuenta es que en todas partes, incluso en la Meca, en Muzdalifa y en Mina, la zona de oración es la misma. Pero debido a la situación, por ejemplo, cuando vamos a la Meca, y allí uno de los pilares importantes es hacer el tawaf. Ahora, cuando tú haces el tawaf, no puedes tener una zona separada para el tawaf. Por eso, mientras se hace el tawaf, no podemos tener espacios separados. Pero después de terminar el tawaf, normalmente hombres y mujeres tienen zonas designadas diferentes, incluso en la Meca. Pero mientras están haciendo el tawaf, si llega la hora de la salá, puede que algunas mujeres no lleguen a la zona designada. Así que hay ocasiones en las que se colocan en zonas que no están designadas para las mujeres. Así que por esto hay ocasiones en las que vemos que puede haber algunas mujeres mezcladas en la zona de los hombres. Pero idealmente, si te fijas cuando llegas por la parte trasera, no en el multaz, sino en la otra parte, verás que hay zonas designadas separadas para las mujeres y otras para los hombres. En las mezquitas normales que tenemos, las puertas de entrada para hombres y mujeres son diferentes. En el Haram incluso hay zonas separadas para que las mujeres entren. Pero como cuando van a hacer el tawaf, es inevitable que se mezclen. Pero cuando rezan, se supone que deben estar en zonas diferentes. Pero como puede que el tiempo no les permita llegar a la zona, hay ocasiones en las que puedes ver que hay cierta mezcla en algunas áreas. Lo mismo ocurre en Mina, lo mismo en Muzdalifa. Incluso en Muzdalifa y Mina, nunca verás a hombres y mujeres de pie en la misma fila, porque están dispersos. Es un área muy grande, porque vienen con sus familias. Lo mismo cuando vienen al Haram en la Meca, vienen con su familia. Así que aquí, como vienen con la familia, tienes una segregación separada. Supón que sean 100 acres, entonces la mitad para hombres, la mitad para mujeres, entonces la familia no puede estar junta. En todas las demás mezquitas, como la mezquita es pequeña, puedes tener fácilmente un área separada para la oración, otra para la entrada, otra para la salida, y pueden encontrarse con su familia fuera. Aquí, porque Muzdalifa y Arafat son cientos de acres, y la familia viene junta para hacer el Hajj mientras se quedan en Arafat, Mina, Muzdalifa. Así que en ese momento, incluso cuando rezan, hombres y mujeres no se colocan en la misma fila. Hay un área separada, pero las áreas están dispersas. Por eso, puede no parecer que estén separadas. Pero si vas a la mezquita de Kaiz, que está en Mina, o en Arafat, la mezquita en Namira, allí sí hay segregación, igual que en cualquier otra mezquita. Porque cuando rezan en una gran congregación, en un área extensa, es difícil cuando las familias vienen juntas. De lo contrario, siempre hombres y mujeres se supone que deben estar separados pero con instalaciones iguales. ¿Por qué? La razón es para que puedan concentrarse mejor en Allah subhanahu wa ta'ala y no haya mezcla de sexos. Espero que eso responda a la pregunta, hermano. Assalamu alaikum and good day to all my brothers and sisters. I hope you all be fine and doing good in your life concerns. Okay, this particular Q&A session, a man asked a question to Dr. Zakir Naik that how Muslims believe that Jesus is upon him was not the biological son of Almighty God and how he is born without a male intervention. Dr. Zakir replied with the answer that in Surah Al-Imran, Allah subhanahu wa ta'ala says in chapter 3 verse 49 that Maryam, basically the mother Mary, which is known as the mother of Hazrat Isa alayhi salam, the mother of Jesus is upon him, was very worried that how could I bring a child without the male intervention and no man has touched me. So Allah subhanahu wa ta'ala sent the Gabriel to tell that the mother Mary
that Inna Allah ala kulli shay'in qadir and kun fayakun. It means that kun fayakun means that what Allah thinks, what Allah decides, it happens. Allah doesn't need to spend much time in doing things. What Allah thinks, what Allah decides, it happens. Kun fayakun. And in Allah ala kulli shay'in qadir, Allah has the power to do anything what Allah wants. Right? And as far as this particular statement is concerned, from this statement we easily understand that Allah can do anything. Although it's impossible to think for a common man that how it's possible, but we Muslims believe, alhamdulillah, that it happened because Allah has the power to do anything. And as far as the first man on the earth, Hazrat Adam, peace be upon him, is concerned, it was born without mother and without father. And the same, Surah Al-Imran, chapter 3, verse 59, Allah subhanahu wa ta'ala says that I have created Jesus like Adam, peace be upon him, just like dust in the front of me. It means that it's not a big deal in the front of Almighty to do such type of things. And Allah created Adam, peace be upon him, without mother and without father, the first man on earth. So it's not a difficult deal for Allah subhanahu wa ta'ala to create anybody else from anywhere. So both are the mightiest messengers of Almighty, and Jesus is upon him was born miraculously, we Muslims believe. Jesus is upon him was a Messiah, we Muslims believe. Jesus is upon him was born without male intervention, and Jesus is upon him has got the capability to give birth to the death. So these are all the conditions. Most of the Christians and Muslims believe that Jesus is upon him was accosted and conferred with these miracles to perform. And as far as the without male intervention or female intervention is concerned, the perfect example in the front of us is the Adam, peace be upon him. He was born without any male and female intervention, as he was the first human being. So it's not any big deal for Almighty to create Jesus, peace be upon him, without male intervention. Jazakallah.